No, no fue Juliana. No, ¿Cuál es el punto crucial? Yo quiero no, saber. esto que yo estaba preguntando ahora, de qué está pasando hoy con la población económicamente activa. Eh, pero bueno, no, yo sé, Juliana de hecho fue, entre comillas, asesora de esta nota macro. Ahí Andrés Álvarez la arrinconó para que le ayudara. Sí, Exprimirla, sí. sí. Yo solo soy responsable de que sobre todo pensaran en cuáles eran las oportunidades que teníamos. Me gusta mucho que en la nota se resalta las oportunidades, no tanto como el escenario oscuro y negativo, sino qué podemos hacer para aprovechar. Ok. Muy bien. Vamos a ver qué tanto se iluminó entonces. A ver. Sí, tengo que decir que en lo de oportunidades no desarrollamos mucho, pero hay que seguir sacando notas macro. Más especializadas. Bueno, a propósito de mujeres economistas, Nano, tú que eres el contacto, hoy estoy viendo ahí en la lista a Juana Telles, que sacarle a ella un minuto es costoso, y por aquí anda. Aquí está Juana Telles. Juana Telles se sabe un pedazo de esta historia, porque yo vengo repitiendo la misma historia desde que aparecieron los datos de natalidad. Y entonces no me acuerdo dónde coincidimos con Juana. Nos preguntaban de coyuntura y no, el problema es la natalidad. Bueno, por aquí anda Hola, Juanita. ¿cómo está? ¿Cómo Hola, están todos? Un gusto verlos. lo Lo mismo mismo, digo. Juana. Juanita, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo están? Muy Muy bien. bien. Hola, Juana. Hola Juanita, ¿cómo Hola, estás? Cristina, ¿qué más? ¿Cómo están? Pero yo cómo hago para achicar estas fotos porque para ver a Juana me toca dejarlos de ver a los demás. Ah, no, ya vi a Juana aquí. Pero A ver, vale la pena que dejes de ver a los demás por ver a Juanita. no, ya sé cómo. No, no sé, es mentira. Ah, ya sé. Todos los que tienen la cámara prendida aparecen en la primera pantalla, ¿cierto? O sea, Ahí no yo tengo que... apago mi pantalla para... No, aquí los tengo todos. Creo, sí. Juliana, Ah, no, es cuando mentira. quieras. Hola, Claudia. Claudia y Jan, no los veía, están en la Hola a segunda todos, pantalla. ¿cómo están? Hola. ¿Sí? ¿Empezamos? Sí, señora, adelante. Voy a dar una muy pequeña introducción al profesor Hernando Zuleta, porque pues yo creo que todos hemos oído hablar de él. Él es doctor en economía, es ahora el actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Dentro de sus varias áreas de interés está el crecimiento económico, el conflicto, el comercio internacional y ahora tiene una gran pasión por el cambio demográfico y los impactos que tiene el cambio demográfico en pues, las variables macroeconómicas en general. Nos va a estar hablando sobre una nota macro que sacó el Departamento de Economía de la Universidad de los Andes sobre cuáles son las implicaciones que tiene el cambio demográfico en pues, América Latina, pero en particular en Colombia. Cuáles son un poco las oportunidades que tiene el país frente a este cambio demográfico y cuáles son los retos que hace que estas oportunidades sean un poco más difíciles de aprovechar en comparación con otros países que están también teniendo este cambio demográfico. Entonces, no sé, creo que ahora le damos la palabra a Hernando para que nos cuente un poco sobre la nota y luego podemos tener un espacio para preguntas, comentarios. Yo tengo acá varias cosas que también quiero traer un poco a la colación pensando en el futuro de las notas macro y en el futuro del cambio demográfico. Bueno, muchas gracias. Muy importante que yo sea capaz de compartir y me parece que sí voy a lograrlo.
¿Ahí ven mi pantalla? Perfecto, sí. Solo, Y listo, listo. perfecto. Lo malo es que yo ya no los veo a ustedes, pero bueno. Cualquier Eh, cosa yo te interrumpo si alguien tiene preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces, yo les cuento rápidamente. Esto fue para para volver a los Andes con Gabriela y Andrés. Armamos un conversatorio sobre este tema y a partir de este conversatorio, de los datos que juntamos, decidimos sacar esta nota macro que es más que nada informativa. Aquí no hay, digamos, análisis más allá de lo que nos dan los datos. Entonces, para empezar, tenemos un descenso grande en natalidad, una reducción de 14.4% de los nacimientos en el 2024 con respecto al 2023, pero no es la primera, digamos, no fue el primer año en que teníamos esta caída, pero además tenemos una migración una emigración, si ustedes decían, entre 1 y 2 millones en los últimos 2 años. Digo entre 1 y 2 millones porque CERAC había sacado la cifra de 2 millones y después Migración dijo que no, que eso estaba mal, que era 1 millón. No sabemos cuánto exactamente, pero son muchos. Eso no, bueno, y además tenemos una estructura poblacional envejecida, es decir, va aumentando la edad digamos, la expectativa de vida, eh, tenemos cada vez menos hijos, entonces se nos va cambiando la estructura. Y esto, digamos, todas estas cosas generan impactos tanto para el sistema de salud, como para el sistema de educación, como para pensiones, además de sobre crecimiento económico y potencial. Entonces, esto pues genera retos de política, pero también oportunidades, y en particular en lo que respecta a educación. Y como les voy a decir ahora, en estas circunstancias, la alta tasa de informalidad puede convertirse en una oportunidad. Entonces, yo continúo, ustedes, repito, pues ya lo dijo Juliana, pero si alguien me quiere interrumpir, adelante. Entonces, este grafiquito es nacimientos por mujer entre el 50 y el 2023 para Colombia y para varios países del mundo. Entonces, se ve una caída fuerte desde el 65, digamos, y pues estamos ahora en 1.6, bien por debajo de la tasa de reproducción, por debajo del mundo, por debajo de varios, por debajo de América Latina y bien, por encima de países como Chile, Japón o España. Entonces, resumen de esta grafiquita, no es muy diferente de lo que está pasando en otras regiones. Un poquito de teoría de transición demográfica, digamos, tenemos bueno, las viejas teorías de transición demográfica, arrancamos con baja mortalidad, perdón, con alta mortalidad, alta natalidad, después cae la mortalidad y crece mucho la población y después empieza a caer la natalidad. En la segunda transición demográfica hay unos cambios culturales que son importantes y en Colombia esos cambios culturales están asociados a mayor acceso de mujeres a educación y trabajo, mayor acceso al uso de anticonceptivos y bueno, este mayor acceso de mujeres a educación y trabajo está asociado también con decisiones de retrasar la maternidad y por último una noticia que es bastante buena es que tenemos menor embarazo adolescente. Miremos, digamos, efectos de tasa de dependencia, que es uno de los factores fundamentales. Y es uno de los factores fundamentales, por un lado, cuando hablamos de la tasa de dependencia en adultos mayores, estamos hablando del problema pensional y del problema del sistema de salud, pero la tasa de dependencia de menores de edad, digamos, es lo que abre en gran parte oportunidades para el sistema educativo. Entonces, tenemos, como les dije antes, un descenso sostenido de la fecundidad,
pasamos de 25 nacimientos por 1000 habitantes en los 90 a 12.6 en el 2022. Además, tenemos el efecto o la migración y el efecto del mercado laboral, un aumento de migración a España y a Estados Unidos principalmente, pero también a otros países. Y bien, entonces el bono demográfico, digamos, en estos cambios, aún tenemos o gozamos del bono demográfico. Es decir, tenemos una baja dependencia de jóvenes. Ahorita está aumentando la dependencia de adultos mayores, pero seguimos teniendo una tasa de dependencia relativamente baja. En jóvenes, esta reducción de dependencia fue del 85% en los 60 a 30% actual. Por supuesto, esto se nos va a acabar eventualmente, pero aquí, como dice Julián, hay una oportunidad gigantesca. Y en adultos mayores hay una dependencia creciente, desde el 6% en el 60 hasta 13% en la actualidad, pero sigue siendo una dependencia relativamente baja. Aquí vemos la tasa de dependencia de jóvenes. Y como se ve acá, viene cayendo rápidamente y probablemente seguirá cayendo durante varios años. Y aquí tenemos la tasa de dependencia de adultos mayores que, bueno, crece lentamente, pero sigue siendo bastante baja. Por ejemplo, ahorita hablamos de básicamente el país de referencia siempre cuando nos asustamos por tasas de natalidad bajas es Japón, y aquí la tasa de dependencia de adultos mayores es bestial, no tan alta como Japón, pero también mucho más alta que en Colombia, la de Europa. E incluso si comparamos con países como Chile, tenemos una tasa de dependencia relativamente baja, más baja que Latinoamérica en promedio. Bien, entonces hablemos de retos y oportunidades. Primer reto, salud. Vamos a tener una población cada vez más envejecida, cruzando los dedos, con acceso universal a la salud, población más envejecida. Si tenemos una caída en población económicamente activa, eso implica que vamos a tener menos personas cotizando para una población que cada vez necesita más servicios de salud, de manera que ahí hay un reto gigantesco. En educación, ahí hay una oportunidad gigantesca, y es, supongan que dejamos el gasto público como está, el gasto público en educación. Eso quiere decir mayor inversión por estudiante. Eso pues abre una cantidad de opciones. Por supuesto, aparecen otros retos como la necesidad de educación continua. Es decir, en la medida en que se nos reduzca la población económicamente activa, sería ideal poder contar con una, básicamente, poder reincorporar, si ustedes quieren, a la fuerza laboral personas de más de 62 años. Y hay que hacer una reflexión acerca de las necesidades de infraestructura educativa. Si tenemos menos individuos naciendo, vamos a tener menor demanda por instituciones educativas preescolar, primaria, bachillerato. De hecho, ya lo estamos viendo. Y bueno, en el sector privado simplemente se cierran las instituciones que no tienen demanda, pero en el sector público hay que hacer un esfuerzo de planificación. En empleo, la oportunidad, bueno, en el empleo está el problema fundamental de que si tenemos menos gente trabajando y pues tenemos menor PIB. No obstante, como les decía antes, al tener una informalidad del 56-57%, existe la posibilidad de que el sector formal absorba ese, entre comillas, exceso de trabajo. Y por supuesto, en la medida en que haya hogares con menor dependencia, básicamente, porque la tasa de dependencia de los adultos mayores sigue siendo baja y la de los niños está bajando, pues hay mayor capacidad de ahorro por parte de los hogares. Eso permitiría mayor, digamos, capital por trabajador en el futuro, y por lo tanto, pues eso puede ayudar a jalonar el crecimiento. El último punto es el de urbanismo, y es si vamos a tener una menor población hacia el futuro, probablemente tenemos que planificar ciudades y pueblos para esa nueva realidad. Aquí hay que hacer esfuerzos de los que soy, digamos, para los cuales no tengo ninguna capital humano, de ver cómo, en qué lugares se concentraría la población, si van a desaparecer pueblos,
cómo va a cambiar el tamaño de ciudades intermedias y ciudades grandes, etcétera. Bien. No en todos, pero en varios de los puntos que acabo de señalar, es importante tratar de determinar o tratar de observar cómo cambia la tasa de fecundidad entre regiones. Dicho de otra forma, si yo tengo ciudades o municipios donde no ha llegado la caída en la tasa de natalidad, que están por encima de la tasa de reemplazo, pues ahí necesitamos la misma cantidad o la misma infraestructura de educación o más infraestructura de educación. Básicamente, todas estas reflexiones no aplicarían a esas regiones. Entonces, por eso vale la pena mirar esto. La otra cosa que vale la pena mirar es diferencias entre departamentos o regiones ricas y pobres. Y la razón es que podemos tener como círculos viciosos asociados a natalidad. Si las regiones más pobres tienen mayor tasa de natalidad, entonces la capacidad de ahorro es menor, no van a contar con ese bono poblacional que permita mayor inversión por individuo en educación, etc. Entonces vale la pena mirar estas diferencias. Valdría la pena ver qué está pasando en poblaciones indígenas, digamos en general minorías vulnerables. Eso no les voy a mostrar nada de eso, pero esto es una cosa de las que creo que valdría la pena analizar. ¿Qué observamos? Les adelanto, pues una tendencia general en la reducción, a reducir la población en todas las regiones, tasas de natalidad más bajas en zonas urbanas y una correlación negativa entre nivel de ingreso y tasa de natalidad. Podemos dar sugerir explicaciones económicas como el costo de oportunidad de los hijos, las ciudades más ricas tienen mayor independencia femenina, mayor participación laboral femenina, etcétera. Y el argumento de valor del trade-off entre cantidad y calidad, que a partir de cierto nivel de ingreso es más importante y por lo tanto pues cae más fuerte la tasa de natalidad. En todo caso, estas diferencias sí pueden afectar desigualdad regional y generar incentivos para migración interna. Entonces, primero, pido error aquí porque esta lineecita no debería estar en el 2, sino en el 2.1. Me da culpa, cogí una gráfica anterior a la de la versión final donde estaba este error, pero igual, aquí vemos Nacional, Amazonía, zona andina, zona Caribe, Orinoquía, y lo que se ve es que en todas las regiones estamos por debajo de la tasa de reemplazo. Sería más claro si, si tuviéramos la linecita del 2.1, y en todas las regiones viene cayendo fuertemente la fecundidad. Y si ustedes miran a Amazonía, que es donde está más alta la tasa, también es donde es uno de los lugares donde más ha caído, en Amazonía y Orinoquía. Entonces, es un fenómeno generalizado digamos, para todas las regiones. Esto es por departamentos. Aquí tenemos, y otra vez, aquí hay un error, el nivel de reemplazo está un poquito para la derecha, pero lo que les quiero mostrar es esta correlación negativa, donde los países, iba a decir, los departamentos más ricos tienen tasas de natalidad más bajas, tasas de fecundidad más bajas, y los más pobres tienen más altas. Dicho esto, fíjense que hay varianza aquí. Es decir, tenemos casos como Nariño, que está por debajo de la tasa de reemplazo, del nivel de reemplazo, perdón, pero también es un departamento relativamente pobre. Entonces, aquí valdría la pena explorar más sobre determinantes, pero igual, vemos esta correlación negativa que es consistente con la historia galouriana y con las historias de las que acabamos de hablar. Y déjenme volver a la idea de cómo puede afectar esto incentivos a migración. Y es, si estas bajas tasas de natalidad, por ejemplo, que hay en Bogotá, implican una oferta laboral más pequeña hacia el futuro, pero también mayores tasas de ahorro y por lo tanto más capital, etcétera, pues estas regiones van a traer más migración, de manera que podemos terminar con, despoblando zonas donde la tasa de natalidad es más alta y el nivel de ingreso es más bajo.
Hablemos ahora de capital humano, aseguramiento y natalidad. Entonces, detrás de esto, nuevamente tenemos la preocupación de distribución del ingreso, ¿cierto? Y es, piensen en un mundo donde la población más pobre no accede a trabajos formales y la población más rica sí accede a trabajos formales. Entonces, si los niños que nacen en familias pobres e informales, pues no van a ser muchos niños, por lo tanto no hay posibilidades de ahorro, no se da ese trade-off cantidad-calidad, podemos estar replicando digamos, estos círculos de desigualdad. Entonces queremos ver relación entre nivel educativo y fecundidad, por un lado, y queremos ver también relación entre aseguramiento para ver si las mujeres que están en el régimen contributivo tienen más hijos que en el subsidiado, etc. ¿Qué observamos? Una reducción, perdón, hay una relación entre el nivel educativo y la fecundidad, como lo esperábamos, una reducción en nacimientos en mujeres con educación media, un aumento en madres con educación técnica universitaria y posgrado, y un incremento en nacimientos en mujeres de régimen subsidiado. Finalmente, disminución en mujeres del régimen contributivo y no aseguradas. Entonces, déjenme, les muestro todo esto en grafiquitos. Aquí tenemos el 2008 y 2022 y estos primeros cuadraditos son hasta educación media. Es decir, que no han completado educación media. Y lo que se ve es que hay una caída en la participación de esas madres, digamos. Y un incremento en madres con bachillerato, un incremento en técnica y tecnológica, un incremento, perdón, pequeño, pero un incremento en posgrados. Esto puede entenderse o puede estar reflejando dos cosas. Una, que tenemos en promedio mujeres más educadas, de manera que lo que está pasando es que se nos están cambiando los grupos de mujeres, pero también que las mujeres menos educadas están teniendo menos hijos ahora, podría ser. Esa respuesta yo no la tengo y es una de las tareas que tendríamos que hacer para el futuro. Si estos cambios se explican porque fundamentalmente estamos educando más a todas las mujeres o porque cae más el número de hijos en mujeres menos educadas. Esto es composición de nacimientos según régimen de seguridad social. Y lo que se ve es una caída en... ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Una caída en la participación de madres de régimen contributivo y un aumento grande en subsidiado. Esto eh, es bueno, esto lo que indica es que si pensamos en régimen contributivo formal, régimen subsidiado informal, que la caída de natalidad se explica más por madres informales que por madres formales. Y pues como lo dije antes, esto puede ser problemático. Esta es la participación de nacimientos de madres del régimen subsidiado, departamento por departamento. Y lo que se ve es que la participación de estas madres en régimen subsidiado crece en todas partes virtualmente, en todos los departamentos, en unos crece mucho. eh, eh, pero bueno, ahora aquí hay otra pregunta. Esto crece mucho porque tenemos un crecimiento, básicamente, esto eran mujeres no aseguradas que pasaron al régimen subsidiado o tenemos una recomposición entre contributivo y subsidiado. Y ahí, digamos, esta gráfica me muestra que la caída en contributivo no es muy fuerte. De manera que probablemente esto que vemos acá es que tenemos las madres en general están más aseguradas hoy que en el 2008. Bien, entonces, ¿qué sacamos de acá? Que hay un aumento en la proporción de aseguradas, especialmente en el régimen subsidiado. Pero la caída en natalidad es principalmente en el régimen contributivo. Y esto, como decía antes, tiene relación con acceso a educación y empleo. Básicamente, si tenemos madres informales que tienen hijos que
que tienen más hijos, de manera que tenemos menos opciones de que esos hijos estén mejor educados y haya más gasto por individuo, etcétera, se puede perpetuar el problema de desigualdad. Hay un incremento en madres afiliadas al sistema subsidiado en casi todos los departamentos, con la excepción de Bogotá, Atlántico y Casanare, y aumentos gigantescos en pues, los que mostraba anteriormente. Esto ya lo dije, pues más hijos entre madres sin empleo formal y una relación inversa entre educación y número de hijos. Bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos de política acá? Como les decía antes, crecimiento económico, pensiones, salud, educación, planeación urbana, ambiente. De esto no voy a hablar nada, pero sí quiero hacer una anotación ahorita. Y es la huella de carbono de un país es fundamentalmente la huella de carbono por habitante multiplicado por el número de habitantes. Entonces, en la medida en que estamos reduciendo el número de habitantes, vamos a estar reduciendo la huella de carbono. Entonces, en términos ambientales, eso puede ser una buena noticia, pero valdría la pena pensar en cómo hacer para que este cambio demográfico, esta reducción en la población, permita pues, que ciertas zonas que no deberían estar habitadas, que hoy tienen cultivos, etcétera, pues tengan una dedicación a selvas, bosques, etcétera. Creo que también hay una cosa de inclusión de género. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes del aseguramiento femenino. Y es en la medida en que para las mujeres necesitan opciones de empleo flexibles, las madres más bien necesitan opciones de empleo flexible, para este tipo de mujeres la formalidad pasa por la posibilidad de empleos formales que tengan cierta flexibilidad. Y por supuesto hay que centrarse en el problema de formalidad. Entonces, perdónenme si estoy repitiendo mucho, pero bueno, educación. Entonces tenemos menos nacimientos que permiten mayor inversión por estudiante, que incrementa la capacidad de ahorro de los hogares y que libera tiempo de las madres. Todo esto puede tener efectos, digamos, inmediatos sobre formalidad de las madres. Es una oportunidad para mejorar la calidad educativa y el rendimiento escolar. En particular, repito lo que dije antes, supongo que tenemos el presupuesto dado. Sabemos, entre otras, porque mi rectora lo dice muy a menudo, que el retorno a la educación preescolar es gigantesco. Bueno, esta es una oportunidad para tratar de tener un acceso mucho más amplio a educación preescolar. Y bueno, y al fortalecimiento de capacidades de la primera infancia, en la medida en que desde de 0 a 6, como dicen, empezamos a invertir fuertemente en educación, pues el rendimiento escolar más adelante y el rendimiento o la capacidad de generación de ingresos en el futuro será mayor. También vale la pena pensar en que la educación es un impulso a la inclusión financiera y laboral. Aquí hay un tema y es que, bueno, hay que planear la oferta educativa a nivel local. Tenemos que saber cuántos colegios o cuántos puestos de estudiantes hay en cada municipio y cuántos se requiere. Y en ese sentido, reestructurar tanto la infraestructura. Sería ideal, por ejemplo, tener una infraestructura, pues menos oferta de colegios, de edificios, digamos, y pues mayor atención a cada niño con jornada completa, etcétera. Y también hay que tener una reflexión sobre el número y la asignación de los profesores. Entiendo que esto puede ser un problema de economía política complejo. Salud y pensiones. Entonces, listo. Ya hemos visto que tenemos un incremento en madres afiliadas al sistema de salud, mayor demanda en salud y presión sobre recursos públicos y privados y menor cantidad de trabajadores cotizando. Entonces, y eso implica que cae la relación trabajadores-pensionados. Entonces, en la medida en que la población económicamente activa se hace más pequeña con respecto a adultos mayores, pues el estrés financiero de estos dos sistemas va a ser más grande. ¿Qué
bueno, y ahí está la necesidad o la ventaja que nos ofrece la informalidad. Si somos capaces de compensar la caída en el número de trabajadores pasando de informalidad a formalidad, pues habremos dado un paso grande en esta dirección. Vivienda y servicios públicos. Entonces, desde que tengo memoria, nos hablan del déficit de vivienda digna en Colombia. Yo no sé en qué está ahora esto, pero evidentemente la caída en población ofrece la posibilidad de cerrar ese déficit de forma más acelerada. Pero nuevamente hay que tener un diseño de planes de vivienda y un diseño urbanístico que, bueno, que garantice que haya un match entre oferta y demanda acá. Probablemente va a haber menos presión sobre servicios públicos. Es decir, vamos a estar consumiendo menos agua, vamos a estar consumiendo menos electricidad, etcétera, y es posible sí, tener menos interrupciones, mejor calidad, ¿cómo se llama? Si empatamos esto con la planeación urbana, pues nuevamente puede haber menos huella ambiental. Por supuesto, todas estas oportunidades se pueden, o para aprovechar esas oportunidades se necesita anticipar patrones migratorios. Medio ambiente y sostenibilidad, ya hablé de esto un poco, pero menos poblaciones, menos consumo de recursos naturales, menos emisiones, y Colombia podría liderar políticas ambientales pensando en relocalización de población, como dije antes, la gente que está en la selva, etcétera, probablemente podría relocalizarse en municipios urbanos. Con esto podría haber incentivos a reforestación y bueno, también podríamos hacer un análisis de la cantidad y la calidad del parque automotor con una menor población. Bien, entonces, dentro de las oportunidades que mencioné, pues la primera es que tenemos muchos informales, de manera que podemos pasarlos a la formalidad y eso tiene efectos positivos en pago de impuestos, lo cual permite tener pues, el mismo recaudo tributario, aunque seamos menos, cotizaciones en salud y pensiones y en general mayores ingresos. Aquí tenemos también la historia de que la productividad de los trabajadores formales en general es mayor, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos? Y aquí me comí un pedazo, perdónenme. Entonces, hay ¿cómo se llama? Las recetas usuales de simplificar trámites burocráticos, de tener incentivos fiscales al empleo formal. Y bueno, ahora, esto que me comí aquí es que en la medida en que es más pequeña, más estrecha la oferta laboral, pues deben ir subiendo los salarios y es formales y eso debería atraer la población informal. No obstante, si hay un mismatch entre las características de los empleados informales y las características que demanda el mercado formal, pues no hemos hecho nada con ese incremento salarial. Entonces, aquí tendríamos que tener una educación enfocada a habilidades para el mercado formal. Entonces, toda esta carreta de la que estaba hablando con respecto a las oportunidades en educación, bueno, tenemos que arrancar también por tratar de hacer que la educación sea más pertinente en el mercado formal y eso también pasa por revisitar el problema de carreras técnicas, tecnológicas, etc. Para esto valdría la pena que el sector privado participe en programas, en el diseño de programas de educación superior. Que haya, sí, como una cooperación público-privada, si ustedes quieren, en donde lo que buscamos es formación formación pertinente. Y por supuesto, pues las opciones que ofrece la baja tasa de dependencia de menores debe aprovecharse. Igual, tenemos un presupuesto para educación, tenemos que gastarlo bien. Bien, y esto de utilización eficiente de la infraestructura educativa, creo que tiene varias
caras. Una es la que hablaba antes, y es probablemente habrá municipios en donde no se requieran colegios, pero también quiero señalar que la estrategia del gobierno actual, en el sentido de fundar nuevas universidades con nuevos edificios, etcétera, es ineficiente. Tenemos una cantidad de infraestructura disponible que está siendo subutilizada. De manera que creo que el gran reto hoy es tratar de utilizar la infraestructura educativa en educación terciaria y no construir más universidades. Bueno, espero no haber sido demasiado enredado. Conclusiones: el cambio demográfico plantea retos y oportunidades para para mejorar la calidad educativa, donde hay una oportunidad gigantesca. Hay que planificar oferta de puestos escolares consultando la nueva realidad. Esto es a nivel municipio. Hay que diseñar estrategias para incrementar la formalidad laboral. Nuevamente ahí están los sospechosos de siempre, pero también está la necesidad de pensar en educación para el trabajo. Cualquier reforma al sistema de salud y pensión tiene que incorporar estrategias para enfrentar el cambio demográfico. ¿Qué quiere decir eso? Que las reformas presentadas por el actual gobierno son, en el mejor de los casos, incompletas, porque no consultan estas realidades. Y bueno, la planeación urbana debe consultar particularidades demográficas de los municipios y en ese sentido anticipar movimientos migratorios. Pero tal vez esta última frase es la más importante. Este debería ser un tema central en la agenda de investigación del país y en todas las discusiones de políticas públicas. Yo por mi parte estoy empujando esto para que sea parte de una agenda de investigación, pero creo que es un tema que deberían tener los precandidatos ahora en mente todo el tiempo. Y dicho esto, termino. Muchísimas gracias, Hernando. No sé, acá ya estoy viendo una mano alzada de Cristina. Entonces, Cristina, si quieres, adelante. Sí, bueno, no, muy interesante la presentación. Yo creo que sí nos hace falta pensar más en eso. Y parte, ahí viene como la primera pregunta. Yo estaba hablando en el Consejo Asesor del DANE, que han tenido muchos problemas porque Migración no les comparte las estadísticas, porque no han podido obtener de los hospitales los datos de natalidad adecuados, y que tenían muchos problemas para, digamos, para medir este cambio demográfico. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué tanto estos cambios sí están siendo, digamos, implementados pues, en los datos del DANE? Es como Sí. la primera pregunta. La otra pregunta que tenía es también estos grandes cambios y sobre todo en el embarazo adolescente, pues a mí me hacen pensar que de pronto sí hubo un impacto grande de la legislación sobre aborto. Yo no sé si, yo no conozco esa literatura, pero sería muy interesante ver si hay algo al respecto. Otro tema que quería tener era un poquito, bueno, también en esto de las estadísticas, digamos, de qué está pasando con la migración, por ejemplo, pues también vale la pena tener pues yo no sé qué tan fuerte sea eso, pero si uno cree que lo de, digamos, la política de Trump va a ser muy exitosa, pues es posible que se reverse un poco la emigración y que al contrario vuelva una cantidad, por lo menos a Bogotá, vuelva una cantidad de migrantes, y que hoy discutíamos eso con Estefano, una cantidad de migrantes que tienen pues un nivel educativo relativamente alto y que en muchos casos hablan inglés o que estaban insertados en el mercado norteamericano, y eso le hace a uno pensar un poco que de pronto hay que apoyar un poco digamos, las formas de teletrabajo, sobre todo para digamos, trabajar con el exterior, pero también al interior del país. Uno piensa que hoy en día, pues, y también uno ve un poquito esa tendencia, pero pues no deja de ser anecdótica, pero sería interesante ver qué tanto está pasando, que la gente se queda en, no sé, Sincelejo trabajando y trabaja desde
desde su casa, su finca en Sincelejo con Bogotá. Entonces eso también puede, digamos, reducir un poquito las tendencias de aglomeración que había antes. Y finalmente, yo en estos temas de natalidad y más formalidad, hace poco, creo que fue en el seminario de informalidad, presentaron un trabajo sobre estas relaciones, me parece que era de Argentina, pero yo creo que vale la pena chequearlo en que encontraba pues esas tendencias también. Entonces eso era. Bueno, gracias. Bueno, el de los datos, de qué tanto incorporan, básicamente, estos datos que nosotros sacamos son datos del DANE y son imperfectos. Y de hecho, Juliana sabe mucho más que yo de eso. El otro día hablé con Juan Esteban Carranza y me decía, no, esos datos son malísimos. Obviamente, él es exagerado siempre que habla, pero esos datos son malísimos por esto, porque no tienen todos los datos de natalidad y la migración está súper subestimada. Dicho esto, pues la alerta igual está. Claro. Sí, o sea, lo que dice, esto es una cuota abajo, digamos. Sí, esto es una J De inferior. hecho, lo que nos decían el DANE es, ayúdennos a presionar para que este intercambio de información pase, porque... Ok, listo. Lo del aborto yo no tengo ni idea, pero valdría la pena estudiarlo. Y con ese comentario se me ocurre otra patica de esta historia que tiene que ver con el paper este de Levitt de hace no sé cuánto tiempo sobre la inseguridad, sobre la criminalidad en Estados Unidos. Que si se acuerdan del paper, que está una caída gigantesca en criminalidad en los 90 y que nadie sabe por qué. Y él dice, esta vaina es por la legalización del aborto que hace que básicamente, la composición de las familias vulnerables sea diferente y esto redunda en menos criminalidad en el futuro. Y para México hay un estudio así parecido. ¿Ah, sí? Sí. Ese no lo conozco. Pero obviamente fue supremamente controversial ese paper, pero eso puede Pero por lo ser, menos en la natalidad es más cercano. suena menos agresivo. Pucha, lo de la migración que se pueda reversar, no había pensado en eso. Hay que ver cuánto de la migración se puede reversar. Digamos, yo supondría que la de Estados Unidos, la de Europa no, la de otros países latinoamericanos no. Pero igual, como no tenemos datos claros, pero sí valdría la pena pensar en eso. Lo del teletrabajo, yo, también, no sé si hay estudios sobre eso, porque yo creo que el teletrabajo sí permite que, bueno, de hecho muchos de de personas que conocemos están haciendo eso, ¿no? Conozco uno que Hoy vive... con Richard Baldwin hicimos un trabajo sobre eso, sobre cuál era el potencial, digamos, Sí, para el teletrabajo, y yo creo que pues todas estas tendencias pues incrementan sí. esas posibilidades. Y entonces, entre más teletrabajo, digamos, menor reasignación, tendríamos menores flujos migratorios internos. Sí. ¿Y lo de Argentina qué era? Que yo escribí No, Argentina y ya se... no, hay en el seminario de informalidad presentaron uno sobre Ah, la relación entre más formalidad y menor natalidad, que pues yo creo que y el resultado era en el sentido de... en Sí, estos sentidos, sí. ok. Pues gracias, Cristina. No, gracias. Muy interesante. Gracias. Tenemos también a Jaime Tenjo y Andrea que están esperando hacer preguntas. Entonces, Jaime, adelante. No te escuchamos. Estás en silencio. ¿Ya me oyen? Ok. Exacto. Gracias. No, Hernando, me parece muy interesante la presentación y hay un montón de temas extremadamente importantes acá que hay que discutir, sobre los cuales yo tengo mucho interés. Y quería hacer como unos 2 o 3 comentarios generales que de pronto podrían ayudar como a tener en cuenta algunos puntos adicionales a los que tú has dicho. De pronto repito un poquito algo de lo que ya has dicho, pero
de pronto hay otras cosas que yo creo que vale la pena tenerlos en cuenta. Es cierto que el cambio en las estructuras de edades, el envejecimiento de la población, etcétera, pues va a disminuir una serie de gastos, como por ejemplo en educación o la necesidad de gastos en educación, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que va a aumentar enormemente el gasto en temas de salud y esa salud es la salud de los niños, de los jóvenes, es relativamente de bajo costo, pero la salud de las personas mayores es de muy alto costo. Y entonces yo creo que eso va probablemente a aumentar las demandas por gastos en salud y todo ese tipo de cosas. Y yo no sé, es decir, si uno pudiera hacer algo o escribir algo, pensar algo sobre eso o no, pero me parece que es un punto que hay que tener en cuenta. Tú dijiste que había que tenerlo en cuenta y ahí está en las conclusiones. Todas las reformas de los sistemas de salud y pensiones deben tener en cuenta el cambio demográfico. Y yo creo que este es un punto muy, muy importante que hay que tener en cuenta. Pero además de eso, pues el cambio demográfico también va a cambiar enormemente la estructura del consumo. Es decir, yo no sé si el nivel de consumo se va a mantener, pero ya lo que vamos a consumir son cosas diferentes en muchos sentidos. Y en algunos casos la economía probablemente se puede ajustar de una manera rápida y fácil a esos cambios de consumo, pero hay otras que probablemente no tan fácil. Y tú mencionaste, por ejemplo, el tema de la vivienda. De hecho, ya estamos viendo en Colombia, sobre todo en Bogotá, que la demanda por unidades residenciales pequeñas está aumentando, mientras que la unidad por unidades residenciales grandes o está estancada o de pronto ya está disminuyendo, algo así por el estilo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que tú hablabas de vivienda digna. ¿Qué es la vivienda digna? Pues depende obviamente de muchos factores, pero lo que yo estoy viendo es que hay como una tendencia hacia la demanda por unidades relativamente pequeñas como parte de los cambios en la forma de consumo. Pero eso probablemente también vamos a necesitar más unidades de vivienda, pero más pequeñas, y entonces eso también tiene que ver con la prestación de servicios, con las estructuras de las ciudades, con los sistemas de transporte, etcétera, que yo creo que tiene mucho tiene que tenerse en cuenta cuando uno habla de este tipo de cosas. Y lo otro es que yo me acuerdo de los temas de la migración. Yo me acuerdo de lo que hacía, de las lecturas que teníamos que hacer hace muchísimos años, cuando yo apenas estaba comenzando en la universidad. Era la época de la gran migración rural urbana en Colombia, y que había muchos estudios que mostraban que la migración era muy selectiva. Probablemente todavía eso sucede. Es decir, las personas que migran generalmente son personas jóvenes, no son personas de mayor edad, son personas que probablemente tienen una mayor capacidad de aprender, de adaptarse, tienen un espíritu más empresarial, digamos así, innovador, mientras que las personas que no migran tienden a ser de mayor edad, tienden a tener menos iniciativa. Pero eso además es que yo creo que la migración, como la educación, son inversiones que las personas hacen y que son rentables o no dependiendo del tiempo que le quede a las personas para recaudar los beneficios. Si yo hago un PhD a los 60 años, probablemente lo hago por gusto, no porque quiera tener beneficios económicos, mientras que una persona que lo hace a los 20, 25 años probablemente va a tener muchos años para recoger esos beneficios. Y lo mismo sucede con la migración. Es decir, la migración es rentable probablemente, o podría ser más rentable si se hace entre más jóvenes lo hagan las personas.
Yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que comenzar a mirar. Es decir, no solamente es qué tanto reflejan los datos lo que está pasando, que sí, yo estoy de acuerdo, probablemente hay muchos problemas, pero yo creo que por lo menos una foto en blanco y negro, sin detalles y sin colores, más o menos la tenemos clara, pero de lo que ha estado pasando. Y de ahí uno también podría partir a mirar aspectos un poquito más cualitativos, estos cambios en los patrones de consumo, etcétera. Entonces eran como los comentarios que quería hacer a la presentación que me pareció increíblemente interesante. Muchas gracias, Jaime. Y sí, y lo del gasto, digamos que ahí valdría la pena tratar de echar números, ¿no? Perdona, lo de los gastos. ¿Cuánto nos va a costar en gastos de salud? ¿Cuánto podemos ahorrar en educación? Básicamente, porque lo que sugiere tu argumento es, vamos a tener mayor presión fiscal. Y bueno, valdría la pena hacer eso. Y con respecto a las características de los migrantes, sí, eso es interesante. Probablemente tendremos déjenme les cuento una anécdota. En Bulgaria, que pasó por estas fuertemente hace un tiempo, yo pregunté, bueno, ¿y qué pasó aquí? Muchos pueblos fantasmas. Pero sí, algunos pueblos fantasmas, pero sobre todo pueblos que quedaron con 2 adultos mayores. eh, y hasta que se acaban, hasta que se mueren esos 2. Probablemente digamos, es esto, la gente migra buscando rentabilizar la migración. Hay otra cosa que no conté, que no dije en la presentación, que se me ocurrió después, y es que la sensación que yo tengo es que los aumentos en productividad, bueno, primero, estos datos de que la población no crece, con la inversión es muy bajita, y quiere decir que si el PIB crece a 1,7, pues que tenemos un crecimiento de productividad que no solíamos tener. Y entonces, ¿cómo vemos? ¿Qué puede estar explicando eso? Un cambio en composición de capital humano, digamos, del mercado laboral. Y eso sí lo podemos ver en encuestas de hogares. Eh, Podemos ver si está pasando algo ahí. Yo no lo he hecho, valga decir, pero valdría la pena mirar composición de encuestas de hogares, básicamente la distribución de años de educación, experiencia, etcétera, si se ha movido. Y yo en encuestas de hogares le da uno la información si es población migrante o no. Sí. Pues Sí. también se podría mirar eso, en fin, para la siguiente ESPE, Juliana. Perfecto, sí, bueno, yo voy a aprovechar ahí a hacer una promoción del ESPE en el que estamos trabajando, donde tenemos planeado evaluar el costo fiscal del cambio demográfico en el largo plazo, mirando lo que va a costar para salud, para pensiones y para educación. Y antes de darle la palabra a Andrea, también lo que estaba diciendo Jaime me hizo pensar en algo que quería resaltar del asunto del cambio demográfico, y es que una cosa que tal vez no se ha hablado tanto es que va a generar presiones intergeneracionales muy importantes. Una literatura para Estados Unidos y Europa muestra que lugares donde hay mayor población vieja, hay menos favorabilidad a invertir en educación. Y yo siento que es parte de lo que estaba diciendo Jaime, ¿no? Que si tenemos un presupuesto reducido, pues hay que buscar si se va a invertir en educación o si se va a invertir en la creciente demanda de servicios de salud. Y este cambio en la pirámide poblacional también está haciendo un cambio entonces entre quien tiene el poder y puede ejercer ese poder para ubicar el presupuesto en ciertas cosas. Entonces, a pesar de que yo creo firmemente en que la educación es una salida a esta nueva situación del cambio demográfico, tal vez no va a ser tan inmediato que se pueda estar en una situación donde realmente sí se va a invertir más en educación. Si la población mayor, que es además quien vota y escoge en qué se ejecuta el presupuesto, decide quitar
parte de esa inversión en educación y mandarla, digamos, a salud o a pensiones. Eso era algo que quería dejar ahí sobre la mesa, en la discusión. Y ahora Estamos sí, Andrea. antojados del documento. Andrea, por favor. Listo, muchas gracias. Gracias, Hernando, por la presentación. Justamente a finales del año pasado, el Fondo Monetario Internacional hizo la presentación como del último Regional Economic Outlook y estuvieron hablando mucho de el cambio demográfico en toda América Latina, pero ellos tenían una visión relativamente optimista porque decían que en América Latina la situación podía ser muy mitigada incrementando la participación laboral femenina. Por ejemplo, en Colombia tenemos amplio espacio para eso, ¿no? O sea, tenemos tasas más o menos del 60% de participación para mujeres. Entonces, quizás sí vale la pena otra vez poner sobre la agenda pública estos temas de cómo aumentamos participación laboral femenina y con respecto a lo que decía Cristina del teletrabajo, justamente en el ESPE de informalidad, una de las hipótesis que tenemos es que el teletrabajo ha favorecido la inclusión de las mujeres en el sector formal, porque les permite combinar de manera más fácil y obviamente con mucha carga, pues porque hacen unas jornadas dobles de cuidado y de trabajo, pero les permite combinar más fácil trabajo remunerado con las labores de cuidado, sobre todo porque las labores que se pueden trasladar fácilmente al teletrabajo ya aprendimos que eran muchos los roles administrativos, como secretariales y todo ese tipo de actividades que aún en Colombia no van a desaparecer. Digamos, la automatización es otro riesgo, pero pues no es nuestra preocupación inminente en nuestro mercado laboral. Y también quería preguntarte, esto sí es más como a modo de tu opinión, porque yo he notado como que hay resistencia a hablar del sector de cuidado de adultos mayores. O sea, los adultos mayores requieren muchos cuidadores y yo en lo personal, y no lo repetiría en público más allá de esta sesión del GEL, creo que las mujeres que en este momento no han logrado vincularse al sector de trabajo formal podrían beneficiarse ampliamente de este tipo de roles que requieren bajo, digamos, nivel educativo, pero sí se puede hacer una capacitación rápida. Por ejemplo, primeros auxilios. O sea, un cuidador de adultos mayores tiene que estar capacitado en primeros auxilios. Y la semana pasada, en una reunión que teníamos en la Secretaría de Desarrollo, justamente les preguntaba eso. Decían, bueno, ustedes apuestan tanto como a las manzanas del cuidado, ¿por qué no hablan del cuidado de adultos mayores, que es una necesidad inminente y que le está pegando durísimo a las mujeres de edad media que son cuidadoras ya de sus padres? Y es dificilísimo. Yo no sé si alguno ha tenido aquí la experiencia personal. Conseguir un cuidador de adulto mayor es muy difícil. No hay amplia oferta y sí hay mucha demanda. Y yo creo que ahí podría haber un camino por explorar también y poner la conversación pública y ojalá como desde estas como organizaciones institucionales de manzanas del cuidado y todo eso. No, pues muchas gracias, Andrea, totalmente de acuerdo. En España yo recuerdo que había como una subremuneradas totalmente las cuidadoras de adultos mayores, pero había una cantidad de migrantes latinoamericanas dedicadas a eso, al cuidado de adultos mayores. Em, sí, es un tema que vale la pena estudiar y estudiar diferentes modelos de cómo puede darse eso. Y totalmente Sí, de yo acuerdo creo que también que en la incorporación en una incorporación masiva de la mujer al mercado laboral. en el cuidado hay mucho, en monetizar el cuidado yo creo que hay muchas oportunidades. Los europeos en eso nos llevan un poco más de ventaja, que han tenido esas oportunidades. Tenemos dos personas más en fila para hacer preguntas y comentarios. Entonces, Claudia, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, Arnando. De nuevo, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo trabajo en el equipo de investigación de la Federación Nacional de Cafeteros y para nosotros ha sido una preocupación constante el cambio demográfico, específicamente en la ruralidad y en la caficultura. Específicamente en el sector cafetero, cerca del 38% de los caficultores ya son adultos mayores. Hay una alta proporción de Perdona, más, 30% me dices. 38. 38.
son adultos mayores. Y ha venido creciendo el hogar unipersonal, sobre todo de hombres que quedan solos con su finca, ya mayores, y es débil el empalme generacional. Entonces, un aspecto que está muy correlacionado con lo que tú, Hernando, mostrabas de esta atracción hacia los polos urbanos, indica que la contraparte es el área rural que pues sufre de esta reducción poblacional y en aspectos, en cultivos críticos e intensivos que necesitan mucha mano de obra, como es el café. Entonces, lo digo como para compartir con ustedes esta preocupación, este tema, digamos, también transversal de ver cómo pensar esta solución en productividad también, cuál puede ser ese cambio en este sí, para lograr que efectivamente van a haber hogares más pequeños. Eso es inminente. Cómo poder sostener el cultivo y la producción de café a nivel nacional. Nosotros hicimos una proyección de la población cafetera 2050 a partir de los datos del DANE, con sus bemoles, y sobre todo porque es raro, digamos, la tendencia que ellos muestran para el área rural, porque ellos muestran incluso un crecimiento a 2050 por las personas que viven en el área urbana y se van al área rural, pero digamos que estamos en ese momento pues, de lograr resolver todas estas preguntas y quería compartirlas con ustedes. Muchas gracias. No, pues mil gracias, Claudia. Y ustedes tienen un documento como de aprendizajes de lo que ha hecho la federación. Yo me acuerdo de esta historia desde hace muchos años del envejecimiento de la población cafetera. eh, Igual seguimos sembrando café, algo habrán hecho bien. Sí, señor, nosotros hemos el estudio sobre la proyección de la población a 2050, está en la revista de Ensayos de Economía Cafetera, pero con gusto podemos compartirlo. A través de José Leo, yo puedo conseguir tu contacto, si no me lo das, para pasarte el documento. Y sí, o sea, estamos haciendo constante seguimiento con el sistema de información de hogares cafeteros a la población de cómo se están moviendo al interior de los hogares y cómo va este crecimiento poblacional. Mira, ahí puse mi correo electrónico, pero igual si le preguntas mi teléfono a José, él te lo da. Listo, sí. Muchas gracias, Hernando. No, a ti. Ya te lo compartí también. Ah, ok. Gracias, Cristina. Súper. Luis Eduardo. Muchas gracias, Juliana, muchas gracias, Hernando. Muy interesante el documento y todos los temas que abres allí. Mira que te han hecho un montón de contribuciones súper valiosas. Ya cuando uno comienza pues a hacer el último de la lista de los que interviene, se quedan los temas más hueso para el final. Pero yo recuerdo, simplemente como comentario, ahorita te hago una pregunta, Nano, que temas de innovación han sido tratados, desarrollados ampliamente por la OSD en el contexto del envejecimiento de la población. Entonces a los viejitos allí nos achacan que tenemos mucha menos capacidad de innovación, de incorporar cambios en ese sentido, que la productividad de nosotros tiende a caer. Ahora yo me preguntaba, y esto sí es una nota aquí de último momento, si de todas maneras el envejecimiento de la población es más compatible con el proceso de automatización y robotización del proceso productivo. Puede ser que esto haga que esos procesos sean menos dolorosos. También quiero añadir otro comentario sobre algo que mencionó Jaime, tal vez. Yo lo he comentado ya varias veces con Juliana Jaramillo, cómo el consumo se ve afectado por el cambio poblacional. Ahora que estoy haciendo un trabajo sobre ese tema, si la presencia de las personas por encima de 50 años hace que caiga, uno comienza a obtener de manera robusta coeficientes negativos en la trayectoria de largo plazo del consumo, a diferencia de los que tienen edades
edades menores. Esto es interesante, digamos, como para ir agrupando evidencia en ese sentido, que eso es compatible con el modelo de ciclo de vida del consumo. Esos son los comentarios. Ahora, son preguntas, Hernando, que seguramente tú te hiciste en el proceso de construcción del documento y que se los han hecho, que se los ha venido haciendo también Juliana en el armado de la propuesta de documento ESPE. Es si este proceso es reversible o no, si es recomendable que sea reversible y cómo puede hacerse que sea reversible. Digamos, son preguntas muy generales y eventualmente pues ya la han tratado por ahí los economistas, los demógrafos, pero a ti, que eres un experto en temas de crecimiento de largo plazo, si te haría una pregunta. ¿Existe entonces y que sería bueno echarse un rollo a ese respecto, existe una tasa óptima de crecimiento poblacional que evite que sucedan este tipo de cosas, como tipo regla de oro? Regla de oro que yo me acuerdo de ese hecho, de esa implicación del modelo de Solow, ¿sí? Si existe, si las economías implementan ese tipo de crecimiento poblacional óptimo. Entonces, hay varias cosas interesantes ahí, pero voy a la última. Álvaro López Toro sacó yo no sé si alguno de ustedes recuerda esto, pero él tiene como un paper teórico sobre el crecimiento óptimo de la población. Eh, y, creo que esto es posible. Yo supongo que ahorita con la ¿cómo se llama? La capacidad de computación que tenemos, podemos calibrar esta vaina mucho más bonito. Pero, digamos que si es reversible o no, por lo que sé, en muchos países la cosa se revierte. Bueno, en muchos no, en algunos. Entonces uno ve una caída en población gigante y de pronto para la historia. Pero orgánicamente, las políticas que se han implementado para aumentar la tasa de crecimiento de la población, en general, ha sido un fracaso monumental. Me acuerdo en España que todo tipo de subsidios para tener hijos y no sé qué, nada. Y creo que esto tiene que ver con que digamos, no es solo una decisión económica, la de tener o no tener hijos, sino también es una decisión de estilo de vida. Y otra vez, una mujer que tiene el sueño de hacer una carrera, llegar al tope, no va a tener hijos joven. Entonces va a atrasar su edad de maternidad hasta el punto en que ya tiene pocos hijos, uno. Entonces, otra vez, las políticas para incrementar la natalidad, yo no sé, Juliana, tú de seguro sabes más que yo, pero de lo que yo sé han sido muy poco exitosas. Pero hay casos en que la cosa rebota. ¿Qué es lo más deseable? Tenemos que volver a leer el libro, el paper de Álvaro López, pero claramente una caída persistente en la población pues tiene una cantidad de costos, ¿no? Dale, Juliana, que seguro tú sabes más que yo. No, a mí me parece muy, muy interesante la pregunta que está haciendo Luis Eduardo, porque además yo siento que esto se puede ver desde dos ángulos. Uno son políticas públicas pensadas para revertir el cambio y otros son políticas públicas para adaptarse al cambio. Y hay cosas que, pues como el tema de la demografía es tan complicado porque uno quisiera verlo a través de un ente económico, pero hay un montón de otras cuestiones que están realmente definiendo los niveles de fecundidad alrededor del mundo. Por ejemplo, el caso de la vivienda, que era un comentario que tenía también pendiente hacer, que pues en el documento ustedes mencionan hay que replantear los planes de ordenamiento territorial hacia un mundo de personas más envejecidas con menor movilidad. Mientras que desde el otro lado, desde la política pública que quiere revertir el cambio demográfico, lo que se está pensando es hay que darle acceso a vivienda grande, espaciosa, a las personas, porque algunos han mostrado que mayor acceso a vivienda
aumenta el número de hijos que tienen las personas. Entonces es como el mismo problema, pero viene como una solución o como, bueno, olvidémonos de que la vivienda tiene que ser grande y más bien pensemos en cómo va a ser un futuro para gente vieja. Las políticas públicas parecen no ser muy efectivas en aumentar la fecundidad. Sin embargo, yo sí creo que muchas de ellas traen flexibilidad al mercado laboral. Y como bien lo decía Hernando, las madres necesitan opciones de empleo flexibles. Yo cambiaría ahí las madres por la familia necesita poder tener una flexibilidad. Y entonces cuando se les da a las mamás cuidado de niños, vemos aumento en tasas de participación laboral sin que eso implique una caída mayor en la fecundidad. Entonces, y Francia, por ejemplo, es una sorpresa porque ha mantenido sus niveles de fecundidad bastante estables dentro de todo, y algunos dicen que es debido a, pues, muchos subsidios hacia la familia, que no es el caso de lo que pasa en España, donde igual hay como mucha flexibilidad para la familia, pero nuevamente, está la parte económica, está la parte jurídica y está toda la otra razón por la cual la gente decide conseguir pareja, que es ahora uno de los problemas mayores, ese mismatch entre hombres y mujeres y la caída de la formación de parejas. Y dos, decide una vez conseguir pareja, pues tener una familia. Sí, creo que Carolina tenía una... Ah, Luis Eduardo, tienes la mano alzada. Dale, Nano. No, es que no reaccioné a lo de automatización. Entonces, hay un paper de los 8000 de Acemoglu al respecto de los efectos de choques en población sobre automatización, que de hecho el paper, se olvida, es con base en un paper mucho más viejo sobre el mismo tema. Y es, si a mí me reducen la oferta laboral, seguramente voy a adoptar automatización, porque, bueno, por un asunto de acceso, pero también de precio relativo de los factores. Este paper es un paper teórico. Yo no sé si han hecho trabajo empírico al respecto, pero eso sí que se puede hacer con las bases de datos de patentes y bueno, y tasas de dependencia, etcétera. Pero voy a buscar, Ahí, seguro hay algo. acabo de poner uno de Piotr Lebonsky. ¿Qué es? Sobre eso. ¿Ese es sobre eso exactamente? Sí. Ok, gracias. Yo quería añadir un comentario muy pequeñito, Juliana, pensando en tu de demografía y en todas esta gama de temas que nos puso aquí Hernando, y también interactuando esto con informalidad, a ti que te gustan las diferencias regionales. A ver, ¿qué sucede en ciudades como Manizales? Uno va a Manizales y se sorprende de ver una señora en embarazo. Es muy difícil. Ya la Sí. población es muy mayor. Es muy mayor. Yo ya me siento en mi salsa, en Manizales. Me siento un pollo. Entonces, y lo mismo en Pereira. Uno ve el común de la gente en las calles y son personas mayores regularmente. Y mira que son esas dos en particular, son ciudades de muy buen desempeño en el mercado laboral, con bajas tasas de informalidad laboral, sobre todo Manizales, es gente pues educada, tiene sus características, que yo creo que la interacción de esos dos temas va a ser muy, muy, muy chévere en tu de demografía, porque aquí tenemos casos particulares que se pueden analizar, tú que estás en la confección de la agenda, del esquema, pues de la propuesta que tengo. Eso, con eso termino, ya no digo nada más. Súper. Yo quería decir unas cosas al respecto. Sobre las políticas públicas, a mí me gusta esta idea de, ok, ¿cómo podemos pensar en adaptarnos a los nuevos escenarios? Y yo creo que Colombia, aunque ustedes lo mencionan, el embarazo adolescente sí ha caído, pero de todas maneras estamos hablando que en el 2023 alrededor de 120,000 niñas de 10 a 19 años fueron madres. Ese número es todavía muy grande en términos internacionales y también en términos como de proporción
de quienes están siendo madres en Colombia. Y nuevamente, eso sumerge a las personas, a las madres y a los hijos en unas trampas de pobreza que son difíciles de romper. Y pensando en las futuras generaciones que necesitamos que aporten al sistema de seguridad social, pues es poco ideal que estos niños estén todavía como naciendo a estas madres que no han terminado todavía de formarse ni siquiera. Y parecido, otra política pública que yo creo que es ahí. Perdona, Juliana, ¿y tú tienes datos regionales de embarazo adolescente? Sí, se pueden obtener de las estadísticas del DAN, sí. Dale, perdón. No los he mirado todavía a nivel regional, los estábamos mirando a nivel educativo. Un dato que también es sorpresivo y siempre me molesta demasiado es la diferencia en la edad de la madre y del padre, porque a niñas de 10 a 19 años, el promedio de edad de los padres con los que estas mujeres están teniendo los hijos es de 24 años. Entonces también hay como pues una brecha de edad bastante grande que hace que la situación sea aún más problemática. Y la mayoría de ellas son estudiantes de primaria, es decir, ni siquiera lograron terminar secundaria. Así que eso hace solo que la cosa sea como más complicada de romper, ese círculo vicioso. Y el otro punto que yo creo que Colombia todavía tiene mucho para mejorar y que puede ayudar a mitigar un poco el cambio demográfico ahora es la mortalidad materna, infantil y neonatal. Todavía pues no estamos cumpliendo los objetivos del milenio. Obviamente si se nos mueren las madres cuando están teniendo hijos, en ese momento pues ya es una pérdida de capital humano irreparable, ¿no? Y pasa lo mismo con los bebés que no logramos salvar y que creo que ahí hay mucho todavía por hacer que ni siquiera tiene que ver con el cambio demográfico por sí mismo. Y tal vez ese es el mayor reto que tiene Colombia y los países latinoamericanos, que está viendo este cambio tan rápido y no ha podido tener como la posibilidad de adaptarse a solucionar otros problemas que ni siquiera tenían que ver con el cambio demográfico. Creo que esa es como la particularidad del país y lo que lo hace interesante como problema. Y con respecto a los cambios regionales, creo que eso es muy interesante pensar en lo que está pasando dentro de Colombia a nivel regional, porque no solamente la natalidad varía de manera importante a través, pues en los diferentes departamentos, pero también la expectativa de vida. Y por lo tanto, la tasa de dependencia en general es muy distinta en los diferentes departamentos del país. Y Bogotá, pues como estaba pensando Hernando, sí es como atrae mucha mano de obra joven y a pesar de tener una de las tasas de fecundidad más bajas del país, no se ve todavía en una amenaza porque tiene una población migrante grande que puede trabajar todavía, pero pues sitios que tienen tasas de dependencia bajas tampoco van a poder aprovechar ese bono demográfico porque son también zonas muy rezagadas donde la formación es insuficiente y quienes están bien formados pues se van a Bogotá, ¿no? Entonces creo que dentro del bono demográfico hay mucho para exprimirle a esa variación regional que tiene el país y de acuerdo con que la informalidad y la maternidad deben estar ahí como muy, muy entrelazadas, de forma que sería divertido mirar dentro del caso colombiano, como sugería Luis Eduardo. Creo que esos eran la mayoría de los comentarios con los que quería terminar. Perfecto, mil gracias, Juliana. No sé si alguien tiene una pregunta de último minuto, aunque ya vamos 5 minutos pasados, pero la conversación estuvo muy estimulante para todos, estoy segura. Así es, muchas gracias, Hernando, Juliana. No, muchas gracias a Juliana y a todos. Los colegas.